Bueno, entonces tenían un poco de todo, magia, religión y medicina. Ahora, pero hay como unos elementos que no se dan en otras áreas y que sí comienzan a darse estrictamente en el mundo griego. Y es que van a comenzar a surgir escuelas médicas. Antes de hablar de esas escuelas médicas, quiero centrarme en el mito que está al origen de la tradición médica occidental. Es decir, ustedes hoy van a ser médicos, lógicamente sobre una tradición científica, pero esa gran tradición tiene su origen en la mitología griega. Con estos nombres que hay aquí a este ladito, espero contarles una buena historia, o al menos eh, narrar un poco elementos que van a ser parte de la tradición simbólica de la medicina occidental. Apolo, que es este nombre que tengo aquí, es decir, es este mismo personaje. Este señor es Apolo. Apolo era conocido como el gran olímpico, era el campeón de todos los Juegos Olímpicos que se hacían en la Grecia, pues en el universo mítico. Era el dios de las artes, era el dios de la medicina, era el dios de la geometría, era el dios de las ciencias, era el dios de la música, era, digamos que así, era como un duro pues en el universo del Olimpo. Apolo era el que enseñaba las artes a todos y había un arte que era el arte médica que él solo la ejercía en favor de los dioses. Es decir, no la utilizaba para curar a Profe, los qué seres pena, humanos. que si puedes dejar entrar por favor a un estudiante que está en sala de espera. Listo, aquí está ingresando Daniel. Ok, perfecto. Entonces, Apolo, pues, de hecho, los griegos tenían el año dividido en dos partes, en los meses de Apolo, que eran 9, y en los meses de Dionisio, que eran 3. En los meses de Apolo, la gente tenía que estudiar, tenía que trabajar, la gente se dedicaba a las ciencias, los griegos estaban midiendo la Tierra, los griegos estaban estudiando el cosmos. Y en los tiempos de Dionisio, que eran 3 meses, los griegos se dedicaban a la fiesta. Hacían fiestas, consumían vino, es decir, era como el tiempo de vacaciones, porque esos eran los tiempos de Dionisio. Pero en los tiempos de Apolo todo era muy serio, la gente tenía que estar construyendo la vida social. Apolo, pues, es como una imagen que va a ser muy recurrente en la historia de Occidente, independiente de que sea un personaje que no existió en la realidad, sin embargo de él se tienen esculturas en la actualidad en toda Grecia y están representados en muchísimos lugares. Apolo se enamoró de una mujer llamada Corónide. Se enamoró de Corónide y se casó con Corónide. Incluso con Corónide, Corónide va a quedar embarazada de Apolo. Pero Apolo no sabe que ella quedó embarazada. O sea, no es, digamos que es como una novela de esas que están dando por este tiempo de pandemia. Entonces Apolo se fue porque Apolo era un dios, entonces tenía que dedicarse como a los asuntos del Olimpo y dejó a Corónide, pero dejó a Corónide al cuidado de un cuervo blanco. Es decir, le dijo, yo me voy a ir, pero este cuervo blanco, los cuervos son negros normalmente, pero este cuervo de la historia es blanco, este cuervo blanco se va a quedar cuidándola. Resulta que pasó el tiempo y Apolo no regresaba. Ni modo decir que llamara porque no existían los teléfonos, tampoco escribía. Entonces, había un vecino, llamémoslo así, alguien cercano a Corónide, que se enamoró de ella y le dijo, vea, ¿sabe qué? Es que Apolo no va a volver. Y además usted está como embarazada, entonces si quiere, yo a usted la quiero mucho, quédese conmigo, que yo cuido del niño. Entonces, Corónide, viendo pues que Apolo como que la había abandonado, entonces decide quedarse con Isquis, que sería como una especie de amante. Bueno, con él va a construir una forma de vida. Entonces, aquí
es donde viene el problema, o sea, siempre hay alguien que va a contar. Entonces el cuervo vuela y le cuenta a Artemisa. Artemisa es la hermana de Apolo. Artemisa es la hermana de Apolo. De hecho, Afrodita, Artemisa, Hera eran consideradas las mujeres más hermosas del Olimpo. Incluso por ellas tres se va a desarrollar una guerra que se va a llamar la Guerra de Troya. Cuando dicen se armó la de Troya es porque ellas decidieron apostar cuál era la más bonita de las tres, pero el problema es que el que eligiera se iba a meter en un problema, y el que eligió la más bonita fue un tipo que se llamó Paris. Paris era un hijo del rey de Troya, que dijo que la más bonita era Afrodita. Entonces Afrodita le dijo, lo voy a premiar, una de las mujeres más hermosas de Grecia se va a enamorar de usted. Y resulta que es que esa era la esposa de un rey de por allá de otro pueblo, y a partir de ahí es que se arma la guerra de Troya, ¿cierto? Todo por ese asunto. Entonces Artemisa dijo, no, ¿cómo le van a poner los cachos a mi hermano? Esto no puede ser. Entonces Artemisa estableció como una especie de venganza contra Corónide, y en esa venganza Corónide murió. Digamos que aquí pues el asunto fue muy extraño. Artemisa dijo, no, si mi hermano es el gran olímpico, campeón de todos los Juegos Olímpicos, es el de las artes, ¿cómo lo van a traicionar de esa manera? Pues, o sea, aquí no se puede. Entonces tomó venganza contra Corónide, como por defender el honor de su hermano, que no se había dado cuenta del asunto. Entonces, en esa venganza, Corónide muere. Ella quedó allí, digamos, tendida debido a la agresión de Artemisa. Y alguien que se dio cuenta de lo que estaba pasando fue Hermes. Hermes era el mensajero de los dioses. Entonces Hermes, viendo que Corónide había muerto, le abrió su vientre y le extrajo su hijo. Digamos que en el mundo mítico esta sería la primera cesárea de toda la historia. Y sucedió en un universo mítico. Hermes extrajo el niño que tenía Corónide, debido a que pues ella había muerto a manos de Artemisa. Y entonces Hermes se fue y se llevó el niño y le dijo, y fue donde Apolo. Hermes sí fue donde Apolo y le dijo, vea, resulta que usted se había enamorado de Corónide, ¿se acuerda de esa muchacha que usted conoció no sé dónde era? Ella tuvo un hijo y este hijo es suyo. Ah, ¿y dónde está ella? No, ella murió porque su hermana la mató. Entonces Apolo dijo, ahora yo qué hago con un niño, yo vivo súper ocupado aquí en el Olimpo. Entonces lo que va a hacer Hermes le dice, bueno, ¿y por qué no se lo llevas a alguien para que lo cuide? Y más bien usted le paga o le dice, vea, cuídeme este niño. Entonces a Apolo se le ocurrió una gran idea. Dijo, no solamente se lo voy a llevar a alguien para que lo cuide, sino que le voy a regalar un don a este niño. A este niño le voy a enseñar el arte de la medicina. Y él va a ejercer la medicina para los seres humanos. Yo la ejerzo para los dioses, él se va a encargar de ejercerla para los seres humanos. Entonces, Hermes le dice, bueno, pero ponerle un nombre pues al niño al menos, al niño. Entonces Apolo dice, el niño se va a llamar Asclepio. Asclepio. Asclepio es el dios de la medicina. ¿Sí? Se va a llamar Asclepio, y Apolo le llevó a Quirón. Quirón era un centauro, era mitad animal y mitad hombre. Le llevó a Asclepio al centauro Quirón para que Quirón lo cuidara, lo criara, y a través de Quirón, Apolo le enseñó a Asclepio el arte de la medicina. Y por eso, en el mundo griego, Asclepio es el padre de la medicina. Bueno, el padre no, el dios de la medicina. Bueno, esa es nuestra historia, que va a ir acompañada como de varios elementos. Asclepio va a recibir de parte de Apolo un bastón. Fíjense, aquí lo tiene. Esta es la imagen de Asclepio. Y en ese bastón se va a enredar una serpiente.
Eso se va a llamar el caduceo de Asclepio. Y ahorita vamos a ver por qué hay un caduceo que tiene dos serpientes y por qué hay un caduceo que tiene una sola, que son como los signos actuales de la medicina. Bueno, entonces, el asunto fue que Asclepio, pues fue, llamémoslo así, un dios, semidios, porque era hijo de Corónide, era humana, y Apolo era un dios, sería un semidios. Asclepio, pues, iba a vivir muy feliz con el arte que aprendió porque era el único médico. Y él tenía como tarea enseñarle a su descendencia la medicina para que ellos fueran enseñando medicina al género humano. Entonces, Asclepio, cuando crece, se va a casar con Epiona. Y con Epiona va a tener varios hijos. Por ejemplo, va a tener un hijo llamado Goldalirio, ¿sí? Va a tener otro hijo que se llama Macaón. Macaón es un médico que se va a hacer muy famoso en la Ilíada y en la Odisea, sobre todo en la Ilíada, que es la guerra de Troya. Va a tener un hijo llamado Telésforo. Va a tener una hija llamada Igeia, de ahí viene higiene. Y va a tener una hija que va a ser la más codiciada tanto de los dioses y de los hombres, debido a que esta hija tenía un don, y era que todo lo podía curar. Y esa hija se llamaba Panacea. Ustedes que han comenzado a caminar por el universo médico ya saben qué significa la palabra panacea. Pan significa todo y panacea significa que todo puede ser curado por ella. Cuando buscan un remedio universal para todo, de hecho, la búsqueda de la panacea va a llevar, por ejemplo, a que en la Edad Media, incluso casi hasta finales del siglo XIX, se vendan en diferentes lugares de Europa, incluso en América, una porción que se llamaba la teriaca o la tríaca, que supuestamente lo curaba todo. Vamos a ver luego cuando aparece pues el asunto este de la teriaca, porque de alguna manera siempre hemos como querido descubrir algo que pueda curarlo todo. Panacea era una mujer médico, hija, todos los hijos de Asclepio eran médicos, eran enfermeras. Tenemos otra que era Egle. Egle va a ser la partera como del grupo, es decir, como la que va a tratar a las mujeres embarazadas, la primera ginecóloga, llamémoslo así, de la historia. Y va a haber otra mujer que se llama Lazo, que va a ser, llamémoslo así, el origen de la enfermería. Bueno, ustedes dirán, no, profe, es Florence Nightingale, ¿cierto? Florence Nightingale, ella se considera como la primera enfermera moderna, pero de alguna manera en el universo mítico, pues ya se comenzaban como a vislumbrar lo que iban a ser futuras profesiones médicas. Todos los hijos de Asclepio y Epiona se dedicaron a la medicina. Y esto incluso va a marcar la manera como se enseña medicina en el mundo antiguo y en la Edad Media. Se le enseña primero a la familia y a los hijos de los amigos. Entonces, ahí vamos a tener la gran descendencia de Asclepio. Resulta que Asclepio, como es el dios de la medicina, pues Asclepio va a tener muchos sirvientes, o al menos, bueno, no digamos sirvientes, va a tener muchos auxiliares para su tarea médica, pues era el único médico que había, entonces necesitaba mucha gente que le ayudara. Y esos auxiliares, a esos auxiliares se les va a llamar terapeutes. Los terapeutes eran los auxiliares de Asclepio. De hecho, luego este nombre terapeutes va a denominar los sacerdotes de los templos de Asclepio. Ellos son los terapeutas, ¿sí? Que eran como, bueno, llamémoslo así, los enfermeros, pues, los que hacen, después de que el médico ve los enfermos, pues alguien se queda como al cuidado de ellos, acompaña lo que van a ser las tres grandes prácticas de la medicina griega. El fármaco, es decir, recetar el fármaco, acompaña lo que va a ser la cirugía y acompaña lo que va a ser la dieta, es decir, todo lo que tiene que ver con el cuidado del paciente. Entonces,
digamos que esta historia es un mito, pero digamos que ese mito va a marcar lo que va a ser el futuro desarrollo de la medicina, tanto que, como lo vamos a ver cuando nos acerquemos a Hipócrates, Hipócrates cuando hace su juramento, realiza su juramento y le pide a los médicos que cuando realicen el juramento juren el nombre de Asclepio, el gran dios de la medicina. En la Ilíada, que es la Ilíada y la Odisea, son dos textos, llamémoslo así, fundacionales de lo que es la cultura occidental, no solo de Grecia, sino la cultura occidental. Primero se escribe la Odisea. La Odisea se escribió más o menos entre el año 950 y el año 800 a.C. Y es muy particular que luego se escribe la Ilíada, que se escribió más o menos entre el 800 y el 700. La Odisea es la historia de un tipo que peleó en la guerra de Troya, que se llamaba Ulises, que tuvo un problema con Poseidón. Poseidón era el dios del mar. Entonces, después de la guerra de Troya, Ulises quedó prisionero en una isla y no podía escapar de allí porque tenía como enemigo el mar. Y se había echado de enemigo el mar porque Ulises, en todos esos viajes y batallas que tuvo, peleó con un hijo de Poseidón que era el Cíclope. El Cíclope era el que tenía un solo ojo. Y pues para Ulises escapar del Cíclope lo entuertó. Entonces, digamos que Poseidón dijo, ah, listo, entonces ya somos enemigos y usted no puede pisar el mar. Entonces, la Odisea narra esa historia de cómo Ulises se disfraza, logra huir de la isla donde está para regresar a un lugar que se llama Ítaca, que es donde está su esposa Penélope y todo esto. Esa es la Odisea. La Ilíada es la historia que estaría antes de la Odisea. La Ilíada es la narración de la guerra de Troya, donde tenemos como protagonista un personaje que se llamaba Aquiles. Aquiles va a pelear a Troya, Aquiles va a morir en Troya, y Aquiles va a pelear al lado, por ejemplo, de Ulises, que va a ser el protagonista posterior de la siguiente etapa del mito. Entonces, en la Ilíada se habla de un médico que trataba a los heridos en combate. Y ese médico se llamaba Macaón. ¿Recuerdan quién es Macaón? Era uno de los hijos de el dios Asclepio, que es el dios de la medicina, y por ser uno de los hijos de Asclepio, pues su tarea fundamental era cuidar o tratar a los heridos y a los enfermos. Incluso, pues lo tomé textualmente, este párrafo lo tomé de manera textual de la Ilíada, dice así: Macaón, al ver la herida por donde había penetrado la dolorosa flecha, absorbió la sangre y luego la calmó con un bálsamo que Quirón diera antes amablemente a su padre. Bálsamo de Quirón, es decir, ellos ya tenían o llevaban dentro de sus maletas de tratamiento diferentes tipos de fármacos para tratar a los heridos o a los enfermos. Y aquí nos encontramos, como fruto de esa historia, estos dos objetos o estos dos símbolos. Si hay algo importante en la vida son los símbolos. De hecho, la cultura no es otra cosa que una colección de símbolos. ¿Por qué existen los símbolos? Porque entre los seres humanos existen relaciones emocionales fundantes. Y esas relaciones emocionales fundantes, además de configurar la vida social, pues se convierten en formas de identidades futuras. Y esas formas de identidades se van a marcar a través de los símbolos. Entonces, vienen estos dos símbolos. Algunas personas la confunden. Realmente el símbolo de la medicina es este. Se llama el caduceo. Ambos se llaman caduceos. ¿Sí? Este es el caduceo de Asclepio. Este caduceo que hay acá, con estas alitas y estas dos serpientes enredadas,
es el caduceo de Hermes, el mensajero de los dioses. De hecho, Hermes fue, recuerden, el que le hizo la cesárea post-mortem a Coronide y logró salvar el niño, y a partir de ahí pues va a venir el dios de la medicina. Durante algún tiempo se utilizó este signo, incluso hay algunas universidades que lo utilizan en sus facultades de medicina, pero digamos que la misma Organización Mundial de la Salud ha optado por este símbolo originario para identificar lo que son las instituciones médicas. Este es el caduceo de Asclepio. Incluso cuando uno, en la entrada a varias clínicas, por ejemplo, en la entrada a la Clínica de las Américas, se encuentra esta imagen. El bastón con la serpiente enrollada. Ese es el caduceo de Asclepio. Y la serpiente, pues es particular. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la serpiente con todo esto? La serpiente es un animal ambiguo en la mitología. Porque la serpiente está relacionada, uno, con la fecundidad. Dos, también está relacionada con la salud. Por eso, y la historia es que Asclepio iba con su bastón caminando para visitar enfermos y se encontró en el camino una gran serpiente. Entonces Asclepio intentó espantar la serpiente con su bastón. Y resulta que en ese intentar espantar la serpiente con el bastón, la serpiente en vez de escaparse se enredó en el bastón de Asclepio. Se enredó allí y se quedó ahí. Entonces él la dejó allí y ese es el símbolo de la medicina. Donde quiera que él iba, iba con su bastón y su serpiente enrollada. Y acá el caduceo de Hermes tiene dos serpientes como enfrentadas y es como esa ambigüedad. Por una parte la serpiente representa el mal, pero por el otro lado representa la salud. Y están como ambas enfrentadas aquí en el caduceo de Hermes. Entonces, algunos utilizan el caduceo de Hermes, pero realmente el caduceo más utilizado, el que es en la actualidad el símbolo desde hace ya más de, no sé, unos 100 años, es el de Asclepio. Bueno, entonces, hablando de esa doble o de esa ambigüedad de la serpiente, por ejemplo, en la Biblia, la serpiente tiene muy mala fama. Y la mala fama obedece a que la serpiente es parte del universo mítico mesopotámico. En la Mesopotamia también va a nacer un pueblo que se va a llamar Israel, con Abraham y todo esto. Pero llamémoslo así, los israelitas van a despreciar los cultos mesopotámicos y entre ellos van a despreciar la serpiente, que es el símbolo de la Mesopotamia. Y por eso, pues de alguna manera, como la tradición judía va a ser mucho, se va a convertir en hegemónica como tradición a través de la historia en Occidente, entonces pues ese miedo o ese desprecio por la serpiente se va a transmitir. No era así entre los griegos. Entre los griegos, pues la serpiente iba a estar relacionada con el universo de la salud. Muchachos, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta, eh, alguna, algún pensamiento, alguna idea, alguna queja, algún reclamo, algo que quieran expresar en este espacio, en medio de los símbolos de su arte? Oye, Dime. yo tenía una pregunta. O sea, yo tenía entendido que, por ejemplo, el caduceo de Hermes era como más símbolo de la economía o el comercio o algo así. Pero no entiendo por qué tiene que ver el comercio con la serpiente. No tanto con la serpiente. Tiene que ver es con este aspecto de las alas que hay acá. Lo que pasa es que Hermes era una deidad muy particular. Hermes era mensajero de los dioses, pero había un detalle y es que los dioses hablaban un lenguaje
que los seres humanos no comprendían. Y los seres humanos hablaban un lenguaje que los dioses no entendían. Entonces, el que hacía de traductor, es decir, tomaba las plegarias de los seres humanos y se las traducía a los dioses, y tomaba los mensajes de los dioses y se los traducía a los hombres, era Hermes. ¿Sí? Entonces, digamos que Hermes no solamente llevaba los mensajes de los dioses a los seres humanos, sino de los seres humanos hacia los dioses, pero también se dedicaba a comerciar entre ambos mundos. Traía algunos objetos y los vendía, llevaba otros y los vendía, y aprovechaba como su posición única de mediador para obtener unos beneficios extra, además de ser el traductor de los dioses. Entonces, Hermes está muy relacionado con el universo del comercio. Claro, él era un comerciante, de alguna manera. No solamente se dedicaba a llevar mensajes de un lado a otro, sino que aprovechaba esa actividad para beneficiarse económicamente del asunto. Entonces, por eso Hermes tiene también que ver con el comercio. Hermes también tiene que ver con una secta religiosa griega que se llamaba los herméticos. La palabra hermetismo hace referencia a algo que es secreto, es decir, algo que solo unos poquitos iniciados pueden conocer. Y si alguien conoce ese secreto hermético, es muy probable que no lo entienda y le toque hacer un ejercicio de hermenéutica, es decir, de interpretación. La palabra hermenéutica, que significa interpretación, viene de el universo del dios Hermes. Es decir, digamos que estas divinidades tenían o realizaban muchas tareas. Entonces, por eso es que está relacionado también con el universo del comercio. Esa es más o menos la historia dentro de este aparato mítico, más o menos. Muchas gracias, prof. ¿Alguien más tiene alguna pregunta al respecto, algo para decir? Bueno, entonces, aquí tenemos una escena donde se representa uno de los templos dedicados a Asclepio, el dios de la medicina. Fíjense acá su bastón con la serpiente enredada en él como símbolo de la salud, de la curación, del arte médico. Y estos personajes que hay aquí son los terapeutes, que son los servidores de los templos del dios Asclepio. Grecia se va a llenar de templos del dios Asclepio. ¿Recuerdan cuando hablamos de un personaje un poco extraño en el universo egipcio que se llamaba Imhotep, que también era considerado por los egipcios dios de la medicina y le construyeron templos? Pues digamos que esas tradiciones están como emparentadas, porque lo mismo va a suceder con Asclepio. Asclepio, pues en los templos curaba a través del sueño. Las personas iban al templo a amanecer y mientras se dormían allí en el templo, era muy probable que si soñaban con el dios Asclepio los curaba. Y lo que las personas tenían que hacer al ser curadas era que debían forjar, no sé si la expresión sea forjar, en este momento me escapa como la más adecuada, o más bien esculpir en arcilla la parte donde fueron sanados y llevarla al templo para que fuera colgada en sus paredes. Entonces, fíjense que acá hay piernas colgadas, en fin, todo esto son partes del cuerpo de personas que se sanaron a través de la intervención de Asclepio en el sueño, en el templo. Y colocaban el signo allí en este lugar. En la actualidad, pues digamos que estas ideas permanecen. Por ejemplo,
uno va al Templo de Lourdes en Francia o de la Guadalupana acá en México y usted va a encontrar salas donde las personas abandonan aquellos elementos en donde estaban como postrados por la enfermedad, sus muletas, sillas de rueda, el oxígeno, en fin. Y ya que veo acá un perrito en la cámara, ahí está en cámara, pues fíjense en este detalle. Ven lo que está dormido bajo la silla de Asclepio. Es el perro. Resulta que el perro está relacionado con la presencia de Atenea. Normalmente cuando la diosa Atenea aparece, siempre aparecen alrededor unos perros. Por ejemplo, Telémaco, que era el hijo de Ulises, fue acompañado a buscar a su papá por Atenea y constantemente al lado de Telémaco iban dos perros gigantes. Ahí está pues el perro. De hecho, digamos que el perro tiene también su cuota dentro de nuestro proceso evolutivo. Aquí está debajo de la silla de Asclepio. ¿Cierto? Si era el gran médico y caminaba por todos los caminos con su serpiente, pues era muy probable que también un canino lo acompañara como su amigo fiel. Ahí está. Bueno, entonces, estas son imágenes de Robert Tom. Debo subirles la colección de imágenes, que la tengo toda, es muy bonita, sobre escenas como clásicas de la historia de la medicina. Bueno, muchas gracias hasta este punto, porque aquí no termina nuestra clase, aquí terminamos la medicina pre-hipocrática. Vamos entonces a ingresar a nuestro siguiente campo de la medicina dentro de esta historia. Y vamos a ingresar entonces a lo que es la medicina clásica griega. Bueno, medicina clásica griega. ¿Cuál es el contexto en el que van a hacer la medicina griega, la medicina clásica griega? Ya vimos pues todo ese contexto, ¿cierto? Vimos lo que había antes de Hipócrates, vimos un poco sobre los templos Asclepio, significa que si había templos por todos lados era porque había una devoción muy fuerte a él. Entonces, digamos que hay como tres elementos que están detrás del nacimiento de la medicina. Por una parte, un universo mítico, religioso, al cual hemos hecho alusión en las diferentes culturas por las que hemos pasado. Y un segundo aspecto es que hay un momento donde los griegos comenzaron a superar ese universo mítico, o más bien comenzaron a leer ese universo mítico no como hechos religiosos o fantásticos, sino como una necesidad de la razón de encontrar la causa y el sentido de las cosas. De hecho, esto es lo que va a dar el origen a la filosofía. La filosofía inicialmente, de hecho la medicina en Grecia nace es dentro de este campo de una filosofía, donde la filosofía está relacionada con el universo de la razón, pero de una razón que busca la causa última de las cosas y también su sentido. Recuerden que nosotros no solamente queremos conocer las causas de algo. Cuando usted trata a un enfermo, usted le puede establecer cuáles son las causas de su enfermedad, pero es muy probable que el enfermo te diga, bueno, ¿y cuál es el sentido de padecer esto? Y usted le va a tener que decir, mire, vamos a tratar de buscar el sentido también en medio de eso, porque usted no puede usted tiene que evitar que su enfermo se identifique con su enfermedad, porque ese día va a dejar va a querer morirse. Entonces, digamos que esos dos conceptos, razón y sentido, son los que se van a convertir en los ejes transversales de esta nueva búsqueda. Digamos que la medicina nace dentro de un ámbito que va a ser la filosofía griega. De hecho, la mayor parte de los médicos antiguos todos van a ser filósofos. Aristóteles también fue médico. Filósofo
no era aquel que se dedicaba como unas cosas extrañas a estudiar a Sócrates, Platón y Aristóteles, pues en ese tiempo no estudiaban porque es que eran ellos mismos. Entonces, filósofos eran aquellos que se dedicaban a buscar la razón de las cosas y el sentido de las cosas, pero no en una explicación religiosa, sino en una explicación natural. Entonces, digamos que este universo griego o esta filosofía griega se va a aproximar a la realidad de tres maneras. Se va a aproximar desde una perspectiva física, matemática y metafísica. Esos son como los tres ejes de la reflexión griega inicial. Ese contexto es el que nos va a ayudar o en ese contexto es donde van a ser Hipócrates. Entonces, hablemos un poquito de qué trata como esa aproximación física. Esa aproximación física está de pronto relacionada con esa pronto pequeña historia de la filosofía que ustedes vieron en el colegio. Y es que en el siglo VI a.C. va a comenzar a surgir en Grecia un pensamiento que se va a llamar pensamiento racional demostrativo. Se va a comenzar a hacer como un viraje de una mirada religiosa y mítica a una mirada más naturalista, es decir, a tratar de explicar los fenómenos a través de causas naturales. Es decir, cada que cae un rayo no es Zeus que está lanzando el rayo, sino que ese rayo debe venir de una cosa que nosotros no conocemos, pero eso tiene que ser una causa natural. Entonces comienza ese proceso de pensamiento racional demostrativo. Y la filosofía va a hacer lo mismo que decir ciencia. Hoy nosotros decimos ciencia por una parte y filosofía por otra, pero inicialmente la filosofía era la ciencia, ¿sí? Era una misma cosa. Y los primeros filósofos que se dedicaron como a intentar entender el mundo, el cosmos, el universo, se les llamó físicos. De ahí viene la palabra physis, palabra que va a acompañar, por ejemplo, la expresión fisiología. Physis significa naturaleza, pero también significa fenómeno físico. Esos físicos, esos primeros filósofos, se dedicaron a buscar los elementos constitutivos del mundo que cae bajo nuestros sentidos. Y a esos elementos constitutivos que constituyen el mundo, ellos los van a llamar arjé. Arjé significa principio. Entonces, esos primeros filósofos buscaron eso. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Pero no un principio como lo narra el universo religioso, ¿cierto? En lo divino, sino un principio aquí. Y es por eso que dentro de esa aproximación física, pues ellos van a comenzar a colocar como principio de las cosas componentes físicos. La tierra, el agua, el aire, el fuego. Se me dirán, profe, ¿y esto qué tiene que ver con la medicina? Resulta que esta teoría de tierra, aire, fuego es la base para acuñar a través de un tipo que se llamaba Empédocles, que también era médico, lo que va a ser el corazón de la medicina hipocrática, que es la teoría de los humores. El flemático, el sanguíneo, el melancólico, en fin, vamos a verlo enseguida. Entonces, esos cuatro elementos, decían los filósofos antiguos, no había ciencia, no había matemática, no teníamos telescopio, no teníamos nada de esto. Decían, de esos cuatro elementos proviene la multiplicidad de las cosas. Ellos se mezclan un poquito de rarefacción. Yo no sé qué era la palabra rarefacción, se me ocurrió colocarla así. Bueno, rarefacción, un poquito como de mezcla, y pues de ahí va a surgir la densidad de los cuerpos y va a surgir la multiplicidad de las cosas. Bueno, digamos que los más importantes dentro de esa aproximación física fueron este señor Empédocles, que va a decir que el universo está compuesto por 4 elementos, ¿cierto? Agua, aire, fuego y tierra. Realmente ellos hicieron la pregunta justa, lo que pasa es que a ellos no les alcanzó el proceso de miniaturización de la ciencia para intentar explicar las cosas. Hoy sabemos que la unidad más pequeña no es el átomo, y mucho menos el fuego, la tierra o el aire. Pero las unidades más pequeñas sí son los quarks y los leptones. Estos dos, los quarks y los leptones, son las partículas subatómicas que componen todo lo que existe en el universo. Es decir, ellos sí se preguntaron lo que era, cuáles eran los constitutivos del universo. Solo que pues el proceso de miniaturización de la misma ciencia no les alcanzó, pues no alcanzaba a llegar hasta allá, pero estaban como en el camino justo.
Por otro lado, también se les llamó filósofos a los que hacían matemáticas. Y uno de esos que más se preocupó por la matemática fue este señor llamado Pitágoras. Los físicos buscaban el arqué de las cosas, es decir, cuál es el origen de la realidad y cuál es su causa. Los pitagóricos hicieron o fueron un poquito más allá de los físicos y dijeron, mire, la base de la realidad no es el agua, el aire, el fuego, sino que la base de la realidad es el número, ¿cierto? Entonces los pitagóricos comenzaron a explicar la naturaleza desde una perspectiva matemática. Y para ellos la naturaleza se leía a través de puntos, líneas, y a partir de esos puntos y líneas ellos iban a describir el espacio físico. Pero también a través de esos puntos y líneas ellos iban a entender la armonía de la naturaleza. Los pitagóricos fueron grandes músicos. Me imagino que componían buena música, pues no reggaetón, pero sí buena música, ¿cierto? Ellos fueron de alguna manera los primeros en tratar de generar una teoría de la música, aunque el pentagrama y la escala musical va a surgir muy avanzada a la Edad Media con Guido de Arezzo, que era un monje, que es el que va a crear de alguna manera la escritura musical. Pero ellos hacían música porque ellos decían que entre la música y las matemáticas y el universo había una relación, y era que ayudaba a entender la armonía de las cosas. Y ellos pasaron de dar descripciones materialistas del mundo a descripciones abstractas. Y esas descripciones abstractas las construían con base en la matemática. A ellos también se les llamó filósofos. Y finalmente, vamos a llamar filósofos a unos personajes que se dedican a otra cosa y es algo que se llama metafísica. Hay un libro de Aristóteles que se llama justamente La metafísica. Y es que, digamos que en ese proceso de evolución del pensamiento humano, vamos a dejar de preguntarnos por los elementos constitutivos de la realidad. ¿Sí? La pregunta de Sócrates, Platón, Aristóteles no era estrictamente cuáles son los elementos constitutivos de la realidad. Lo que a ellos les interesaba entender es cómo es posible que se dé el cambio en las cosas. Esa es como la pregunta propia de la metafísica, ¿cómo es posible que se dé el cambio en las cosas? Aún más, ¿cómo es posible que las cosas cambien pero permanezca la identidad de la cosa? ¿Sí? Usted era el mismo o la misma que estaba en el vientre de mamá hace algunos años, pero era el mismo o la misma, pero no el mismo y la misma. Es decir, hay una identidad que permanece a pesar de que se den unos cambios en torno a los seres. Y ellos lo que intentaron hacer fue tratar de explicar los principios del cambio. Esto va a ser fundamental luego entre la medicina hipocrática para entender justamente lo que va a ser el cambio de las realidades. Entonces, estos señores van a decir que las cosas cambian porque existen unos principios que son la base de ese cambio. Y el primer principio se llama el principio de identidad. Si no existiera el principio de identidad, un experimento que usted haga en un laboratorio de la Universidad CES no podría ser replicado en otro laboratorio de otra universidad del mundo. Porque significaría que no hay una conexión entre las cosas y las realidades. Por ejemplo, esta agua que estoy tomando acá. Si no existiera un principio de identidad, el punto de ebullición del agua no sería el mismo aquí que en cualquier otro lugar del planeta. ¿Cierto? Porque hay un principio de identidad. De hecho, si no existiera un principio de identidad, no podríamos hacer siquiera astronomía. Los muones, los bosones que se encuentran en las estrellas lejanas son las mismas que constituyen mi cuerpo, que constituyen este lápiz y esta mesa en la que yo estoy. ¿Cierto? Se llama principio de identidad. Hay una relacionalidad o regularidad en la naturaleza. Esta es la regularidad de la naturaleza que una vacuna funciona en diferentes tipos de seres humanos.
porque hay una regularidad. Si no existiera esa regularidad y todos fuéramos diferentes, habría que hacer una vacuna contra la viruela para cada persona en el planeta. Pero no, hay una regularidad natural, eso lo descubrieron ellos. Hay una regularidad y ese principio de identidad nos permite ganar mucho. Cuando descubrimos la ley o la regla que sigue la naturaleza, entonces con base en esa regla podemos hacer ciertas cosas. Otro principio es el principio de no contradicción. Este es muy importante en la medicina hipocrática. El principio de no contradicción dice una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, una cosa es y puede dejar de ser en el momento siguiente, pero nunca en el mismo momento. Eso se llama no contradicción. Y el otro es el principio de razón suficiente, que dice que es como el principio de humildad científica, donde por más bien que yo pueda explicar algo, esa explicación no agotará el ser de la cosa que intento explicar. Eso es un principio de razón suficiente. Es decir, yo puedo saber muchísimo sobre el agua, pero a pesar de que yo sepa mucho sobre ella y pueda explicarla de múltiples maneras, esa explicación no es suficiente o no agota lo que es el agua en sí. ¿Cierto? Y hay un detalle y es que cada viviente durante su vida va a cambiar muchas veces, pero su identidad va a permanecer. ¿Cierto? Entonces, ese es el ambiente donde se va a gestar la medicina o van a ser la medicina hipocrática. Este es un ambiente ya racional. Ellos aquí se están preguntando otras cosas que no tienen nada que ver con creencias, sino que tienen que ver con el intento de explicar un mundo desde sus perspectivas naturales. ¿Sí? Y en ese ambiente donde se preocupaban por la física, por la matemática y por la metafísica, entonces se van a desarrollar lo que conocemos como las escuelas de medicina. En Grecia, como lo vimos en el mapa, se van a comenzar a constituir más o menos desde el año 500 antes de Cristo, algo que se va a conocer como escuelas de medicina, pero realmente eran familias que estaban formadas en medicina, es decir, era un arte que se transmitía de padres a hijos o a hijas. Es muy particular porque, por ejemplo, en la Edad Media, incluso en el mundo árabe, no pueden existir mujeres ejerciendo la medicina, pero en el mundo griego sí. En Egipto podían ejercerla perfectamente, porque la medicina se enseñaba por tradición familiar. Entonces, cuando hablo de escuelas de medicina, no me estoy refiriendo a instituciones docentes, es decir, a una universidad donde iba a estudiar medicina, sino más bien a grupos familiares que por tradición ya se habían constituido en médicos. Por otra parte, esas escuelas de medicina o grupos familiares compartían orientaciones teórico-prácticas, es decir, tenían formas de ejercer la medicina. Y por otra parte, en esas escuelas el aprendizaje era un poco artesanal, es decir, no era una medicina como la que enseñamos hoy, sino que usted la iba aprendiendo porque era el arte familiar. El médico pertenecía, por ejemplo, al grupo de los artesanos. Por eso, por ejemplo, se dieron algunas épocas en el mundo griego y en el mundo antiguo donde despreciaban a los médicos, porque los artesanos eran como personas del bajo mundo, ¿sí? Pero no del bajo mundo porque fueran malos, sino porque lo que hacían pues era distinto a lo que hacían, por ejemplo, los matemáticos o los filósofos, que sí eran considerados como de un rango más elevado porque trabajaban con la razón y no con las manos. Pero vamos a ver que la medicina va a comenzar a salir de ese universo artesanal y se va a posicionar donde está hoy. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, eso pues ya hablando del mundo griego, pero por ejemplo, o sea, cuando uno ve la película del médico, ¿cierto? Sí. De Avicena y eso, uno pues ve que hay instituciones que ya sí hay pues como ese criterio de docencia, pues docente-estudiante. Pero entonces los griegos nunca ejercieron esas instituciones. De hecho, las instituciones, vamos a tener una institución médica. Después de la muerte de Hipócrates, nos vamos a encontrar o vamos a desplazarnos hacia Alejandría en Egipto. Estaríamos hablando del año 300 y allí vamos a encontrar
un lugar que va a ser muy parecido a las facultades de medicina actual, que se va a llamar el Museión. Allí existieron médicos que no enseñaban por tradición familiar. Además, vamos a ver unos personajes allí que comenzaron a hacer las primeras disecciones de cadáveres, y con ello se va a surgir, va a surgir una tradición anatómica y por tanto una tradición escolar. La película El médico tiene un contexto diferente, es que la película El médico está más o menos enmarcada en el año 1000 después de Cristo, es decir, hace 1000 años, donde la medicina más floreciente de la Edad Media fue la medicina árabe. Y existía una institución que se llamaban las madrasas. ¿Sí? Y en las madrasas no solamente se enseñaba el Corán, sino que también se enseñaba medicina. Y los árabes tuvieron grandes médicos: Avicena, Al-Kendi, Al-Farabi, Rases, eran grandes médicos y van a generar toda una gran tradición. La película toma como la figura de Avicena y se desarrolla en torno como al mal de costado, pero realmente el ambiente de la película ya está realmente 1300 años después del tema que nosotros estamos abordando aquí, ¿cierto? Que es cuando se comienzan a hacer como las primeras aproximaciones a una cirugía del vientre, que en el fondo estaban prohibidos porque recuerden que la infección era un problema muy grande y ellos no sabían de dónde venía el fenómeno de la infección, ¿cierto? Incluso por la tradición galénica y por la misma tradición hipocrática, se va a pensar que la herida, cuando se llena de pus, está sanando, ¿cierto? Entonces ellos trataban de provocar que las heridas generaran mucha pus, y ellos pensaban que ese fenómeno era un signo de que estaba sanando, y no, era un símbolo de que estaba de pronto infectando. Pero ellos no conocían este fenómeno. Entonces, la película del médico está enmarcada más o menos en el año 1000, 1300 años después de este discurso, pero vamos a ir descubriendo instituciones que ya se van como constituyendo o pareciendo un poquito a una enseñanza académica o escolar de la medicina. Aquí estamos en una enseñanza más bien familiar y artesanal de la medicina. No hay como escuelas todavía. De hecho, había pues como varias escuelas de las cuales quedan muy pocas huellas, pero esas escuelas están constituidas por grupos familiares de médicos que eran bastante fuertes, digámoslo así, en la época. Por ejemplo, había una escuela que está en una isla que se llama Crotona. En Crotona hay un médico que se llama Almeón de Crotona. Esto fue ya, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Hay otra escuela que se va a desarrollar en Agrigento. Allí se encuentra Empédocles, el señor del que hablamos hace poquito, que trata de explicar el ser de la realidad a partir de los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Ya nos encontramos aquí en el siglo V, 495 al 435, ese es el siglo V antes de Cristo. Hay la escuela de Cirene y la escuela de Rodas, no hay como muchas huellas históricas. Hay otra que se llama la escuela de Nido. Aquí hubo un médico llamado Califonte. La escuela de Nido conoció a los médicos egipcios y también conocieron a pitagóricos y persas e hicieron como una unión entre ambos, y está la escuela de Kos, que es donde va a nacer el padre de la medicina, que va a ser Hipócrates, la medicina racional científica. Entonces, estas son como las escuelas que había, pero escuelas no por tradición académica, sino por ser más bien uniones familiares que se dedicaban al ejercicio de la medicina y que fueron ganando mucho prestigio también dentro del campo médico. Y aquí, pues bueno, lleguemos como al más duro de los duros en el mundo antiguo, en la medicina. Alguien que lea esa frase para escuchar una voz distinta a la mía. Alguien Yo, que quiera leer esa frase y me diga qué puede significar esa frase. profe, yo. Dime, Gabriela. Dice, sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Pues no sé, yo creo que significa que
que, o sea, que la medicina es algo que lo apasione a uno y que, o sea, como, o sea, no sé explicarlo, o sea, si tengan algo para explicarlo. Es O decir, que sea, la medicina debe generar algo bueno en la vida de uno, ¿cierto? sí, tanto en la de uno como en las demás personas. La de las demás personas. Bien, gracias, Gabriela. ¿Alguien más se atreve a lanzar una interpretación sobre esa frase? Porque nos vamos a ocupar de este señor. Profe, yo lo interpreto como que la medicina en sí, pues, como lo que nos va a dar como el alimento en la casa, como el sustento y a la vez como lo que nos da ganas de vivir, pues, como Ok, decir, Simón, bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna percepción más sobre esa frase? Profe, un estilo de vida. Pues que la medicina es más un estilo de vida que cualquier otra cosa. Entonces que uno vive por eso. Ok, estos señores que eran médicos, ellos no tenían una profesión, ellos eran médicos, es decir, no se ocupaban de la medicina a ratos, sino que toda su vida giraba en torno a la medicina. Y aquí nos encontramos dos percepciones de lo que va a ser la medicina hipocrática. Sea el alimento tu medicina. El alimento es fundamental en el universo de Hipócrates, porque para los hipocráticos la salud entra por la boca. Por eso, uno de los primeros elementos que hacía parte del tratamiento médico hipocrático es la dieta. El alimento debe ser medicina. ¿Sí? Y la medicina, tu alimento. Es decir, si en algún momento se pierde el estado de equilibrio, entonces la medicina me va a ayudar a recuperar ese estado de equilibrio y también la medicina va a actuar como alimento, ¿cierto? Para el enfermo. Aunque podríamos también obtener una interpretación relacionada con algo de lo que me acaba de decir uno de ustedes, y es que si usted ejerce noblemente el arte de la medicina, va a decir Hipócrates, de la medicina vas a poder vivir. Vivir honesta, como dice Hipócrates, y felizmente. Es decir, si usted ejerce la medicina con toda la pasión y con todo el ser, entonces usted va a vivir una vida honesta y también feliz, porque la medicina va a ser, ese va a ser como el pago del asunto. No sé, ¿será así o será que estos personajes eran un poco utopistas en su pensamiento? Ustedes, los médicos que conocen, ¿ustedes son felices o no? sí, Sí, Yo a veces profe. veo a uno muy estresados, pues, pero también conozco unos que viven muy, pues, son muy felices, han logrado un gran equilibrio en su vida. ¿Cierto? Porque también la medicina es el propio alimento. Entonces, bueno, vamos a ocuparnos de Hipócrates, médico, filósofo. De hecho, Hipócrates estudia dentro de la tradición filosófica porque se preocupaba de una explicación racional del mundo. Entonces, bueno, entremos al padre de la medicina occidental. Hipócrates nace en una isla que les mostré ahorita, se llamaba la isla de Kos. Nació en el año 460 a.C. y murió en un lugar que se llama La Risa. No murió de la risa, sino murió en un lugar que se llama La Risa en el año 377 a.C. Es decir, que vivió ¿cuántos años? 83 años, más o menos. De 83 años murió Hipócrates. No era normal que en el mundo antiguo alguien sobrepasara los 80 años. Recuerden que el índice vital pues va creciendo con el desarrollo,
pero este señor murió más o menos de casi llegando a los 90 años, ¿cierto? Eso significa que muchos dicen la profesión médica pues alarga la vida. Esperemos que sí, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos a Hipócrates. Este señor nace en la Edad de Oro de Grecia. Y nace en la Edad de Oro es porque en ese tiempo ya los griegos se estaban ocupando de una explicación racional del mundo. Además de que en ese tiempo pues existían grandes gobernantes en Grecia que hicieron las grandes construcciones que hoy nos quedan del universo griego. Tuvo dos hijos, Tésalo y Draco. Y fue contemporáneo de personajes muy importantes del mundo antiguo, de Pericles, que fue el gran gobernador de Grecia. De hecho, el siglo de Pericles fue el gran siglo de florecimiento científico, arquitectónico de Grecia. Es el tiempo de Sócrates, el maestro de la filosofía. Es el tiempo de Heródoto. Heródoto era un historiador de los más importantes del mundo antiguo. Tucídides también era historiador, era poeta, y era el tiempo también de los grandes escritores de las sagas de ese tiempo, que era Sófocles. Sófocles era el escritor de algo que se llamaba las tragedias. Por ejemplo, ¿ustedes han oído hablar de este tipo? Edipo. Edipo Rey. Esa historia es una tragedia, fue escrita por Sófocles. Entonces, Sófocles era el personaje más famoso en escritura del tiempo y el género de Sófocles era la tragedia. La tragedia es un género literario. Cuando uno habla de las tragedias griegas, no es que estemos hablando de la erupción de un volcán, de un derrumbe o de una matanza, no, es un género literario donde había un héroe que le tocaba padecer mucho para alcanzar la verdad, como le sucedió a Edipo. Incluso Edipo va a tener mucho que ver posteriormente con el nacimiento de la psicoterapia. Y eso pues lo vamos a ver de pronto en el siglo XIX cuando nos ocupemos un momentico del pensamiento freudiano y sus posturas frente a las ideas psicoterapéuticas y la aparición de la neurosis, entre ellos los complots de Edipo, de Electra, la catarsis, que son términos tomados de este universo de las tragedias griegas. Bueno, Hipócrates escribió todo lo que pudo sobre medicina. De hecho, las obras de Hipócrates sobre medicina son 72 obras. Y esto no se debería, muchachos, pero lo hice. Les coloqué las obras completas de Hipócrates aquí en Google Classroom. De hecho, si ustedes me preguntan qué se estudiaba después de Hipócrates hasta muy avanzada la Edad Moderna, es decir, hasta durante 2000 años, lo que un médico tenía que estudiar eran estos 8 libros. Este es el compendio de la medicina hipocrática. De hecho, voy a abrir algunos, ahí se los coloqué, si alguna vez quieren leer algunos aspectos. Hay tratados muy bonitos ahí, por ejemplo, los aforismas hipocráticos, que son los dichos médicos. El tomo número 1 se compone de varias obras, de hecho, pues esta es ahí está todo lo que es el gran corpus Hippocraticum, así se llama. Si usted en la Edad Media iba a estudiar medicina en cualquier lugar, se tenía que estudiar esos libros de Hipócrates. En el mundo árabe, si iba a estudiar medicina, se estudiaba los libros de Hipócrates. Es decir, este señor se convirtió como en el saber general de la medicina. ¿Sí? Toda la medicina se reducía a los tratados hipocráticos. Entonces, por eso vamos a escuchar hablar de Hipócrates desde ahora hasta el final de la Edad Media y casi hasta el siglo XIX. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo primero que, mejor dicho, los tratados estaban como organizados
de tal manera que el estudiante entraba jurando que iba a aprender un arte noble para usarlo honestamente y vivir honestamente. Por eso lo primero era el juramento hipocrático, ¿sí? Y también en el último tomo vamos a ver que hay otro juramento. Es decir, como que usted salía de ese proceso de formación que se va a forjar con Hipócrates, entraba diciendo, sí, yo voy a aprender para bien, y salía diciendo, sí, yo le prometí a usted que el saber que iba a utilizar lo iba a usar para el bien. ¿Sí? Estos son los tomos. Por ejemplo, este es muy bonito. Pues todos son muy chéveres, pero por ejemplo este de los aforismas, que está ahí, es un buen texto de lectura. Hay muchos dichos de sabiduría médica, de la relación médico-paciente. Por ejemplo, frasecitas románticas como esa que yo les puse al comienzo, ¿cierto? Sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Esa frasecita sale ahí de los aforismos de Hipócrates. Entonces, ahí tenemos el tomo número 1. Por ejemplo, hay todo un tratado sobre el pronóstico, sobre la dieta en las enfermedades agudas, sobre la enfermedad sagrada, la epilepsia, conocida como la enfermedad sagrada. Fíjense, acá está el tomo número 2. Son bastante amplios. De hecho, la editorial Gredos es la mejor editorial en traducir al español los libros griegos. ¿Sí? Entonces, sobre los aires, las aguas y los lugares, ellos tenían una idea, por ejemplo, de que el ambiente también genera enfermedades. Entonces, por ejemplo, para construir un hospital, ellos tomaban carne y la dejaban en diferentes lugares. Y luego revisaban, donde la carne estuviera menos podrida, ahí construían el hospital, porque decían, este ambiente estaba mucho mejor para la salud. Pues piensen en esas particularidades, ¿cierto? Ellos decían que los ambientes influían muchísimo en ese campo. Aquí tenemos el tomo 3, al menos verlo, muchachos, sería de pronto triste que digan, no, yo sí historia de medicina, y ve, ¿viste algo de los hipocráticos? Sí, vi, al menos conozco sus tomos, son 8 traducidos por la editorial Gredos, en fin, hay muchas otras, pero esta es la mejor traducción. Este tomo, número 3, vuelve sobre la dieta, sobre las afecciones, sobre el apéndice, sobre la dieta en las enfermedades, en fin, el tomo número 3. Vamos a revisar por aquí el tomo número 8, el último. Aquí hay elementos más filosóficos, por ejemplo, en el último, sobre la naturaleza del hombre, sobre los lugares en el ser humano, sobre las carnes, sobre el corazón, sobre la naturaleza de los huesos, sobre la generación, sobre la naturaleza del niño, sobre las enfermedades. Hay diferentes abordajes de las enfermedades en los diferentes tomos, ¿sí? Sobre el parto de 8 meses, sobre el parto de 7 meses, sobre la dentición. Piensen que aquí ya hay como una especie de tratamiento o de acompañamiento a los niños que están en el proceso de dentición, sobre la visión, sobre las glándulas, sobre la anatomía, sobre las semanas, sobre las crisis, sobre los días críticos, sobre los remedios purgantes y el juramento número 2. Fíjense, el tomo 1, que es como la introducción al universo de la medicina hipocrática, comienza con un juramento. Y el último tomo, que sería lo último que estudiaba el discípulo hipocrático, salía jurando. Es decir, usted ya salió formado, pero venga, le recuerdo que esto que usted aprendió aquí, pues lo va a utilizar solo para el bien. Entonces ahí se los coloqué, si lo quieren descargar de pronto, al menos como para tenerlo por ahí, como de cercanía con esta historia. Esta es una muy buena colección, muy escasa, por eso se las coloqué ahí. Bueno, entonces regresemos a nuestro amigo Hipócrates. Bueno, el Corpus Hippocraticum es un conjunto de múltiples tratados. Tiene varios abordajes, digámoslo así, dentro de su corpus. Más bien, pues estos son como los grandes temas del Corpus Hipocrático. Hay tratados anatómicos. Hipócrates le tocó vivir en una época donde no se podían diseccionar cadáveres humanos.
Particularmente, 100 años después de la muerte de Hipócrates, un gobernante va a permitir la disección de cadáveres y va a florecer una nueva etapa de la medicina, que es la medicina alejandrina. Pero Hipócrates no tuvo esa fortuna, digámoslo así, de vivir en un mundo donde se pudieran diseccionar cadáveres, sino imagínense cómo hubiese sido su legado médico. Sin poder realizar unos estudios anatómicos adecuados, pues generó un sistema médico que duró 2000 años. ¿Cómo hubiese sido que de pronto hubiese tenido una posibilidad científica, cierto? Lo que más bien la medicina hipocrática hace es que diseccionaba animales y trataba de comparar procesos de los animales con el ser humano, ¿sí? Además, la poca anatomía, digámoslo así, que nos retrata Hipócrates, obedece a que, sobre todo donde había heridos por espada, por las guerras, por los Juegos Olímpicos, ellos inmediatamente iban a tratarlos, porque además de tratarlos, aprovechaban esas heridas para mirar de pronto qué había por ahí y tratar de generar teorías en torno a lo que va a ser la anatomía y aplicaciones médicas para ese campo. Tiene otro campo que son los tratados teóricos. Acá me equivoqué en la escritura, teóricos. Y esos tratados están relacionados con los humores. Los humores, como lo vamos a ver ahorita, está relacionado con una teoría de la enfermedad. O sea, los humores tratan de explicar por qué nos enfermamos, ¿sí? Cuándo se rompe como ese equilibrio en una persona y sobreviene la enfermedad. También tenemos tratados sobre las articulaciones, sobre las fracturas, luxaciones, ¿cierto? Hay un tratado o un apartado sobre la enfermedad sagrada que es la epilepsia. La epilepsia, ellos no tenían como una idea sobre por qué se producía. Incluso durante mucho tiempo el epiléptico era tratado como endemoniado, es decir, como alguien que estaba poseído. Y por eso se le llama enfermedad sagrada. Y también se le llama enfermedad sagrada porque era muy común dentro del universo de los nobles, es decir, los reyes, los príncipes, muchos sufrían epilepsia. Otro tratado de esos pues se ocupa ampliamente de la dietética. Recuerdan que hay varios puntos sobre la dieta. Ellos se ocuparon mucho en el estudio de cómo comer mejor para vivir mejor. Y sobre todo, no solo comer, sino cómo tener un estilo de vida amplio que nos ayude a conservar la salud. También tiene los tratados de ginecología y obstetricia y hay tratados deontológicos. Deontológicos es como de filosofía de la medicina, que es donde se abordan los juramentos hipocráticos, los valores del médico, donde están los dichos de sabiduría médica, ¿cierto? Muchos dichos provienen de esos aforismos hipocráticos utilizados dentro de este campo por Hipócrates. Bueno, eso es el corpus hipocrático. Ahora hablemos de los conceptos hipocráticos. Vamos a hablar de varios conceptos. Hipócrates es muy amplio, pero pues voy a hacer como un resumen general de su pensamiento. Naturaleza, humores, salud y enfermedad, terapéutica, práctica de la medicina y ética médica. Esos son como los temas que voy a tratar sobre Hipócrates. Es decir, un pequeño recorrido por esos tomos. Luego, pues les voy a invitar como a hacer una lectura corta de algunos aspectos de los textos de Hipócrates, pues al menos leer algo de pronto de los aforismos, leer algo sobre la dieta, leer algunos parrafitos que nos conecten de pronto con esta gran tradición. Bueno, el concepto de naturaleza. Ustedes dirán, bueno, ¿qué significará este concepto con respecto a la medicina? Lo primero es que Hipócrates representa la primera medicina científica. Es decir, es la primera medicina que ya no recurre a una explicación religiosa ni mágica. Para los hipocráticos, la medicina era un arte cuyo ejercicio era posible debido a que la enfermedad tenía causas naturales y se podía tratar la enfermedad. Entonces,
lo que hacen los hipocráticos es que ellos sustituyen la explicación de la salud y la enfermedad, que estaba basada en elementos mágicos sobrenaturales, por una teoría que estaba circunscrita a la esfera del hombre y de la naturaleza. Es decir, Hipócrates, a pesar de que los juramentos son por Asclepio, ¿cierto? Está convencido de que la enfermedad tiene causas estrictamente naturales. Si descubrimos esas causas, podríamos tratar esas enfermedades. Por otra parte, la medicina hipocrática estaba caracterizada por la observación racional. Y como observación racional, pues se constituyó en una ciencia empírica. Buscamos causas, establecemos relaciones entre la enfermedad y el ambiente, surgen teorías generales sobre la enfermedad. Y otro aspecto es que eso obedece a que la medicina científica pues, se va a desprender de la filosofía, de un mundo que ya intentaba explicarse racionalmente. Ahora, hay otro aspecto que es muy bonito dentro de la medicina hipocrática y es que para los hipocráticos, cada ser humano era un mundo pequeñito. Ellos lo llamaron microcosmos. De hecho, si usted le preguntaba a un hipocrático qué es el hombre, él le va a decir es un microcosmos, es decir, es un mundo pequeño. Incluso, pues eso va a generar teorías muy interesantes sobre el lenguaje. ¿Por qué podemos hablar? Porque el lenguaje es como el pasadizo hacia la interioridad del mundo de cada uno. ¿Usted quiere saber cómo ve una persona el mundo? Escúchela hablar. Usted escucha hablar a alguien y tal como habla, así ve. Porque ese es la puerta de entrada a ese pequeño cosmos que es cada uno de nosotros. Por otra parte, la idea fundamental de esta nueva medicina, que nace de alguna manera de la filosofía presocrática, es la physis. Physis significa naturaleza. Y vamos a ver por qué este concepto es importante dentro del universo hipocrático. Porque es que la medicina hipocrática tiene una base filosófica y está relacionada con este aspecto de la physis. ¿Sí? Para los hipocráticos, la naturaleza posee una fuerza que no puede ser superada por el hombre. ¿Sí? En la naturaleza hay armonía y la naturaleza misma produce armonía. Es decir, en la naturaleza misma existen las fuerzas que son capaces de restablecer un orden. Sostenían que en la naturaleza había logos, es decir, no era que la naturaleza pensara, sino que el logos significa que la naturaleza es racional y yo puedo establecer sus estructuras, sus conexiones. Esas conexiones son accesibles a la razón humana. Y por ese motivo, va a decir Hipócrates que va a existir la fisiología. Esos primeros médicos se les llamaba fisiólogos. Porque la physis significa naturaleza y logos significa razón. Es decir, nos ocupamos de la naturaleza porque esa naturaleza es accesible a través de mi razón. Yo puedo conocer causas, puedo conocer conexiones, puedo conocer variables, elementos derivados. Y si logro entender estas conexiones, entonces podría generar o conducir a una persona a la salud. Ellos van a aplicar esta tesis al universo de la salud. Ahora, los hipocráticos sostenían que en la naturaleza existían ciertas fuerzas o principios llamados principios activos. Dynameis significa dinamismo. Y esos principios activos dinámicos son, ojo con esto, lo seco, lo húmedo, lo caliente y lo frío. Anoten eso, seco, húmedo, caliente, frío, porque esos cuatro conceptos van a ser básicos en la medicina hipocrática. ¿Sí? Ahora, también en la naturaleza hay cambios o movimientos, es decir, hay dinamismos caracterizados por lo seco, lo húmedo, lo caliente y lo frío, y también hay cambios o movimientos. Kinesis significa cambio, ¿sí? Movimiento. Kinesis, katatopon, movimiento de los cuerpos, ¿cierto? Que ocurren en la naturaleza y
esos cambios pueden producirse o por necesidad o por azar. Fíjense en este detalle. Incluso ellos luego van a tratar de explicar la enfermedad de la necesidad y el azar. Vamos a mirar si alcanzamos como explicar eso más adelante. Los cambios en la naturaleza se pueden dar o por necesidad o por azar. ¿Qué significa por necesidad? Que el cambio se da de manera inevitable. Por azar es que de alguna manera se dio un cambio del cual desconocemos su causa adecuada. Eso es lo que nosotros llamamos azar. En el primer caso, que es el de la necesidad, los cambios son inexorables, es decir, se tienen que dar. Y en el segundo caso, por azar, puede intervenir el hombre. Incluso cuando hay una enfermedad que ellos llaman enfermedad por necesidad, ellos dicen, podemos acompañar al enfermo, pero no podemos intervenir, porque para ellos ya era una enfermedad incurable. Y cuando era por azar, ellos van a decir, podemos intervenir y probablemente podamos curar al enfermo. Entonces, la medicina hipocrática está ligada a una idea que ellos tienen de la naturaleza. Una naturaleza que podemos explicar, que se deja conocer. ¿Listo? Ahora viene como el segundo eje de la medicina hipocrática. Estamos como constituyendo elementos que son muy filosóficos. Y es la teoría de los humores. Esta teoría de los humores es como el marco teórico, ya valga la redundancia, marco teórico de la medicina hipocrática. ¿Sí? Entonces, dentro de esta teoría de los humores tenemos lo siguiente. Ya sabemos que para los hipocráticos el ser humano es un mundo pequeño. Cada uno es un mundo pequeño. Por lo tanto, si el ser humano es un mundo pequeño, debe tener los mismos atributos de la naturaleza. Fíjense las deducciones que están intentando hacer. Sí, claro, si el ser humano es un mundo pequeño, entonces las mismas leyes que rigen la naturaleza externa deben regir este ser humano, ese pequeño mundo. Luego, va a establecer Hipócrates que el cuerpo humano contiene elementos activos llamados humores. Humores. Esos humores son 4. Los 4 humores del ser humano, según los hipocráticos, son la sangre, la bilis negra, la flema y la bilis amarilla. Sangre, bilis negra, flema y bilis amarilla. Esta teoría de los humores va a estar vigente casi hasta los años 90. Es decir, porque con esta teoría de los humores, Hipócrates hace una lectura de la relación salud-enfermedad, pero luego esta teoría de los humores también les va a ayudar a explicar el temperamento. Es decir, va a surgir una primera teoría sobre los modos comportamentales del ser humano. Ahora, cada par de humores tiene cualidades opuestas. La sangre y la bilis negra son opuestas. De hecho, el sanguíneo es muy espirituoso, pero el flema, el que tiene predominio de la bilis negra es muy melancólico, ¿cierto? Mientras uno puede ser más alegre y más intrépido, el melancólico sería más pasivo, más tendiente a lo depresivo, ¿cierto? Entonces, cada par de humores tiene cualidades opuestas. Cada humor entonces va a poseer las cualidades de uno de los elementos de la fisis. Es decir, cada uno de sus humores, sangre, bilis negra, flema y bilis amarilla, además de ser opuestos entre ellos, pues va a tener las cualidades de uno de estos 4 elementos. O del aire, o de la tierra, o del agua, o del fuego. Bueno, ahora, la sangre. Primer humor, la sangre. Es caliente y húmeda como el aire. Y aumenta en primavera. Decían ellos, aumenta en primavera. Se origina y se renueva en el corazón y puede verse en las heridas. Teoría sobre la sangre en los hipocráticos. Primer humor, la sangre. Segundo humor, la bilis negra. Es fría y seca, como la tierra, y aumenta en otoño. Se origina y renueva en el vaso y se ve en las heces. ¿Listo? Ya tenemos 2 humores. La sangre, caliente y húmeda como el aire, sangre y aire.
La bilis negra, fría y seca como la tierra. ¿Sí? De hecho, la palabra melancolía surge para explicar por qué en ciertas personas existe como un halo de tristeza permanente. Incluso Aristóteles, leyendo Hipócrates, va a decir que por naturaleza los filósofos, los académicos, los científicos, los pintores son melancólicos, es decir, tienen un predominio de la bilis negra. Y luego, esa idea de la melancolía va a estar acompañada de una teoría sobre la creatividad. Las personas de espíritu más melancólico han sido las más creativas de la historia. Y eso pues va a estar descrito en diferentes tesis sobre la melancolía. Bien. Entonces, tenemos dos humores, la sangre y la bilis negra. Tercer humor, la flema. Es fría y húmeda como el agua y aumenta en el invierno. Se origina y renueva en el cerebro y se ve en los catarros nasales. Catarro nasal, cuando ellos lo llaman la flema. Pero también ellos decían que es el mismo evento que constituye el cerebro. Y luego tenemos la bilis amarilla. Es caliente y seca como el fuego y aumenta en el verano. Se origina y renueva en el hígado y puede verse en los vómitos. La bilis amarilla. ¿Sí? Entonces, esos son los 4 humores hipocráticos. Ahora, esos humores que cuando se desequilibran llevan a la persona a la enfermedad, también sirven dentro de la medicina hipocrática para determinar el temperamento de una persona. Entonces, fíjense, ellos construyeron una teoría física, pero también una especie de teoría psicológica. El que más desarrolló esta teoría fue Polibo, que era el yerno de Hipócrates. Hipócrates no le apostó mucho a los temperamentos, pero su yerno Polibo, que también era médico, sí le apostó un poco a hacer una lectura de los humores o utilizar la teoría de los humores para hacer una lectura de los temperamentos de las personas. Y a partir de ahí surgen estas consideraciones. La persona donde predomina el humor de la sangre, se le va a llamar sanguíneo. Y esa persona es más valiente, es más esperanzada y es más dada al amor, van a decir los hipocráticos. La persona en la que predomina la bilis negra se le va a llamar melancólica. Y el melancólico tiene como por características abatido, depresivo y somnoliento. Ellos van a utilizar esta teoría para hacer una lectura también como de los temperamentos, ¿cierto? La persona en la que predomina la flema va a ser calmada e indiferente. Y la persona en la que predomina la bilis amarilla se le va a llamar colérica, mal carácter y facilidad para enojarse. Primero hacen una teoría física, ¿sí?, para explicar la relación enfermedad-salud, y luego aplican esa misma teoría física a unos temperamentos para intentar determinar o describir los temperamentos de las personas. Bueno, pienso que es suficiente historia por hoy. Podríamos continuar, pero yo creo que ya es suficiente. La próxima clase, pues terminaríamos de hablar de Hipócrates, que es el padre de la medicina. Nos acercamos de pronto a algunos textos hipocráticos, revisamos, hacemos como una lectura de algunos párrafos al azar de varios aspectos de todos estos textos que tenemos allí. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, entonces es bienvenido. Bueno, muchachos, entonces les deseo un excelente resto de tarde. Pasen un buen fin de semana. Descansen, desconéctense, hagan deporte, cuiden de sí mismos, cuiden de las personas que están a su alrededor y, como decía Hipócrates, sea el alimento tu medicina. Luego la medicina va a ser también su alimento. ¿Listo?
Ok, Muchísimas gracias, profe. Muy amable. Hasta luego. Muchísimas gracias, que profe. esté muy bien. Chao. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Profe. Profe, Profe, una pregunta. Sí, dime. No teníamos un trabajo de la medicina pre-hipocrática. No, ese es el trabajo de aula, sino que no he llegado al... Cuando terminemos Hipócrates, entonces hacemos el trabajo de aula, listo. Ese todavía no. Y lo Es hacemos porque lo vamos a dentro hacer en del clase. tiempo de clase. Ah, bueno, esa era mi Sí, ese pregunta. lo hacemos dentro del tiempo de la clase, listo. Listo, muchas gracias. Ok. que esté profe, muy yo bien, tenía una Sebastián. pregunta. Sí, dime. Dentro de los textos que usted había propuesto, creo que usted también había mencionado que se podía leer La circulación de la sangre de William Harvey. Sí, el tratado sobre la circulación de la sangre, incluso yo se los incluí ahí. Dame un segundo, verifico. Se los había Ah, ok. incluido aquí. Está en textos, otros textos. Sí, les puse el Tratado de la Circulación de la Sangre, que es el de William Harvey. Ah, listo. Y Listo. está la enfermedad y la cura. Bueno, este no, pero el de la circulación de la sangre sí. ¿Listo? Ah, listo, profe. Listo, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, hasta luego. Ah, profe, y una pregunta. Si nosotros hacemos, pues, o sea, por ejemplo, yo estaba mirando ahí en, pues, el contenido del aula. En la primera clase que tuvimos, usted nos mostró, pues, ahí la parte dinámica del curso. Sí, Y ¿ese se tiene que entregar por Google o se te envía el correo? el trabajo de aula, sino que el trabajo de aula 1 lo hacemos dentro de la clase. Ah, profe, no, me Entonces, refiero al del texto, al del libro. bueno, el del libro sí, me lo pueden subir ahí en ese normalmente ahí ese link funciona, ¿cierto? Ahí me hacen el trabajo del libro. Pero el trabajo del libro también lo vamos a socializar. Entonces, normalmente lo que hacemos es que cada uno me cuenta más o menos una de las ideas principales o centrales del texto y más o menos algo sobre el comentario o la conclusión a la que llegó. ¿Listo? Ah, Entonces, listo. la nota se compone del trabajo escrito y de la socialización. Ah, listo. Muchas gracias, profe. Perfecto. Ok, Samuel, que esté muy bien. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Catalina, que estés muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Con mucho gusto.